Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Hay casas que respiran, y hay casas que guardan silencio. Un silencio denso, pesado, como el de una tumba. La casa de los Morales era una de esas. En el corazón de un barrio polvoriento en las afueras de la Ciudad de México, una fachada pintada de un azul que alguna vez fue alegre. Ahora, desconchado, desgastado, como un ojo que ha llorado demasiado. Las ventanas siempre estaban cerradas, incluso en los días más calurosos de verano, cuando el asfalto se derretía y el aire quemaba los pulmones. Dentro solo se adivinaban sombras, movimientos lentos, casi fantasmales. Los vecinos los veían. A Antonio, el padre. Un hombre corpulento, de sonrisa fácil y apretón de manos firme. Siempre el primero en dar los buenos días. A Estela, la madre. Una mujer delgada, de mirada perdida. Una sombra que seguía a su marido, a los hijos. Crecieron allí, en esa casa. Jugaron en la calle. Se fueron. Formaron sus propias familias y volvieron. Siempre volvían. Para las fiestas, para los domingos, como si una fuerza invisible los atara a ese lugar. Y luego estaba Sofía, la hija que nunca se fue. Una mujer de casi 40 años con los ojos de una niña asustada. No salía. Nadie la veía en la tienda, en el mercado, en la iglesia. Solo a través de la ventana, a veces. Una silueta fugaz detrás de una cortina de encaje amarillento. Todos sabían que algo no estaba bien. Se sentía en el aire. En la forma en que los otros hijos de Antonio y Estela bajaban la mirada cuando alguien preguntaba por Sofía. Está delicada de salud, decían. Siempre la misma respuesta. Una respuesta ensayada, vacía. Esta no es una historia sobre un monstruo. Es una historia sobre los monstruos que creamos con nuestro silencio. Sobre las paredes que construimos para no ver el infierno que arde al lado. Si crees que una sola voz no puede hacer la diferencia, estás equivocado. Suscríbete a Realidad México. Dale fuerza a estas voces. Para que el silencio nunca más sea cómplice. Ahora, acompáñame a esa calle, a esa casa azul, a ese silencio. Porque en 2019, alguien decidió que ya era suficiente. Alguien decidió escuchar los gritos que nadie oía. Su nombre era Carmen, Carmen Mendoza. Tenía 26 años y una fe ingenua en el sistema. Creía en los procedimientos, en los formatos, en la justicia. Acababa de graduarse como trabajadora social, llena de teorías, de manuales, de buenas intenciones. Le asignaron esa zona, un laberinto de calles sin nombre y promesas rotas. Su trabajo era simple: visitar familias, evaluar riesgos, llenar informes, un trabajo de rutina. Hasta que llegó a la casa de los Morales. Tocó la puerta. 1, 2, 3 veces. El sonido se perdió en el calor de la tarde. Finalmente, la puerta se abrió. Una rendija. Apareció Estela, la madre, secándose las manos en un delantal gastado. Forzó una sonrisa. ¿Sí, señorita? Carmen explicó quién era. El gobierno. Un censo de bienestar. Palabras vacías. Estela asintió. Pero no la invitó a pasar. Se quedó allí, bloqueando la entrada. Su cuerpo era una barrera. Detrás de ella, en la penumbra del pasillo, Carmen vio algo. Un movimiento. Una figura que se escondió rápidamente en una habitación. ¿Está todo bien, señora?, preguntó Carmen. Todo perfecto, señorita. Gracias a Dios. La sonrisa de Estela no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran dos pozos oscuros. Carmen sintió un escalofrío. A pesar del calor, era un frío que nacía en la boca del estómago. Insistió. Dijo que necesitaba hablar con todos los miembros de la familia. Protocolo. Estela suspiró. Un suspiro largo, cansado.
como si llevara décadas esperando esa conversación, y al mismo tiempo temiéndola. Mi esposo no está, y mi hija Sofía está enferma. No puede recibir a nadie. ¿Qué enfermedad tiene? La pregunta flotó en el aire. Estela tardó en responder. Del alma, dijo al fin. Tiene una enfermedad del alma. Carmen anotó en su libreta. Enfermedad del alma. Una frase que no encajaba en ninguna casilla de sus formularios. Le dejó un folleto, un número de teléfono. Le dijo que volvería. Mientras se alejaba, sintió una mirada clavada en su nuca. Miró hacia la casa. En una ventana del segundo piso, detrás de la cortina, vio un rostro. El rostro de Sofía, por solo un segundo. Pero fue suficiente. Nunca había visto tanto miedo en unos ojos. Esa noche, Carmen no pudo dormir. La imagen de ese rostro la perseguía. El silencio de esa casa le gritaba. Volvió a la oficina al día siguiente. Buscó el archivo de la familia Morales. Estaba casi vacío, sin reportes policiales, sin visitas de servicios sociales, sin antecedentes. Una familia fantasma. Perfecta. Impecable. Habló con su supervisor, un hombre de 50 y tantos años, con el cinismo grabado en la cara. Le contó lo que vio. La casa, la madre, el rostro en la ventana. El supervisor ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Mendoza, dijo con voz cansada. No busque problemas donde no los hay. Es una familia reservada, nada más. En este barrio eso es una bendición. Pero el miedo en sus ojos... Todos tienen miedo aquí, la interrumpió. Miedo a no tener para comer mañana, miedo a las balas, miedo a nosotros. Deje de ver fantasmas, llene su reporte y pase al siguiente caso. Carmen sintió un nudo en la garganta. La indiferencia era una pared de concreto. Salió de la oficina. El aire se sentía pesado, denso. Se sentó en una banca del parque. Miró su libreta. Enfermedad del alma. El sistema no tenía un formato para eso. El sistema no quería saber, pero ella sí. Decidió actuar por su cuenta. Fuera del protocolo. Empezó a hablar con los vecinos. Fue difícil. Las puertas se cerraban. Las miradas se desviaban. Nadie quería hablar de los Morales. Era un pacto de silencio. Un miedo compartido. Son buena gente, le dijo el dueño de la tienda de abarrotes, mientras acomodaba latas de chiles, sin mirarla. Nunca dan problemas. ¿Y Sofía? Preguntó Carmen. El hombre se encogió de hombros. La enfermita. Siempre ha sido así. Fin de la conversación. Carmen sentía que chocaba contra un muro invisible. Un muro construido con décadas de miedo y resignación. Pero no se rindió. Siguió preguntando. A la mujer que barría la acera. Al mecánico que siempre tenía música a todo volumen. Al niño que jugaba con una pelota ponchada. Las respuestas eran siempre las mismas. Frases cortas, evasivas, hasta que encontró a Elena, una anciana que vivía en la casa de enfrente desde hacía 40 años. Elena la vio desde su porche. La llamó con un gesto de la mano. Carmen se acercó. La anciana tenía los ojos nublados por las cataratas, pero su mirada era lúcida. Tú eres la de servicios sociales, dijo. No era una pregunta. Carmen asintió. Llevo años viéndote pasar, continuó la anciana. A ti y a los que vinieron antes que tú. Vienen, miran y se van. Yo no me quiero ir, dijo Carmen. Quiero entender. Elena soltó una risa seca, sin alegría. Entender, repitió. Algunas cosas es mejor no entenderlas. Se hizo un silencio. Solo se oía el zumbido de las moscas. Esa casa no está enferma, niña, susurró Elena, inclinándose hacia ella. Esa casa está maldita. El corazón de Carmen se aceleró.
¿A qué se refiere? Cuando ellos llegaron aquí, Sofía era una niña risueña, con trenzas. Jugaba en la calle, cantaba. La anciana miró hacia la casa azul. Su rostro se endureció. Luego dejó de salir. Tenía unos 12, 13 años. De un día para otro se encerró. La sonrisa se le borró de la cara. Hizo una pausa. A veces, por la noche, se oían ruidos. ¿Qué ruidos?, preguntó Carmen, con la voz apenas audible. Llantos, ahogados, como si alguien le tapara la boca. Y luego el silencio. Carmen sintió el sabor metálico del miedo en su boca. ¿Nunca nadie llamó a la policía? Elena negó con la cabeza lentamente. ¿Para qué? Antonio es un hombre importante aquí. Conecta la luz, arregla el drenaje, ayuda a la gente. La gente prefiere no ver. Es más fácil. ¿Y la madre? ¿Estela? Ella sabe. Siempre lo ha sabido. Pero calla. Es su cruz. Carmen se quedó sin palabras. El horror tenía una forma, un nombre, una dirección, y todos lo sabían. Todos eran cómplices. Con su silencio, con su miedo. Ten cuidado, niña, le advirtió Elena. Antonio no es un hombre con el que se juega. Él protege a su familia. Y su familia lo protege a él. Carmen se despidió. Sus manos temblaban. Caminó sin rumbo por las calles polvorientas. El sol de la tarde le quemaba la piel. Pero ella sentía un frío glacial por dentro. La enfermedad del alma de Sofía tenía un origen. Un carcelero. Y vivía en su propia casa. Era su padre. Llegó a su pequeño apartamento. Se sirvió un vaso de agua, pero no pudo beber. El nudo en su garganta se había convertido en una piedra. Se sentó en el suelo. El piso estaba frío. Sintió el frío subir por sus piernas. Abrazó sus rodillas. Y por primera vez desde que empezó a trabajar, lloró. Lloró por Sofía, por su niñez robada, por sus llantos ahogados. Lloró por Elena. Por vivir 40 años frente al horror, sin poder hacer nada. Lloró por el barrio entero, atrapado en una red de miedo y conveniencia. Y lloró por ella misma, por su ingenuidad, por su impotencia. El sistema en el que creía era una farsa, una máquina de archivar dolor. Pero mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, sintió algo más. Una chispa, ira, una ira fría y afilada. Se secó las lágrimas. Se levantó. Miró su reflejo en la ventana oscura. Ya no era la misma joven que había salido de la universidad. El cinismo de su jefe, el silencio de los vecinos, la advertencia de Elena. Todo eso la había cambiado. Ya no creía en el sistema. Ahora solo creía en una cosa. Tenía que sacar a Sofía de esa casa. Costara lo que costara. La ira es un combustible. Puede quemarte por dentro. O puede iluminar el camino más oscuro. Para Carmen, fue una antorcha. Esa noche no durmió. Planificó. No habría más protocolos, no más folletos, no más sonrisas falsas. Iba a volver a esa casa. Y no se iría sin hablar con Sofía. A la mañana siguiente, el sol golpeaba con fuerza. El azul de la casa de los Morales parecía enfermo bajo la luz. Carmen respiró hondo. El aire estaba cargado de polvo y resignación. Tocó la puerta. El golpe sonó seco, autoritario. Esta vez no esperó mucho. La puerta se abrió. Era él. Antonio. Era más grande de lo que recordaba, ancho de hombros. Con un cuello de toro. Sus manos eran enormes, cubiertas de callos, pero su sonrisa era su arma más peligrosa. Una sonrisa amplia, carismática, desarmante. «Señorita Mendoza», dijo, con una voz que era miel y veneno. «¿Otra vez por aquí? ¡Qué persistencia!». «Vengo a ver a Sofía», dijo Carmen. Su voz no tembló, la ira la sostenía. La sonrisa de Antonio no vaciló. «Ya le dijimos»,
Mi hija está delicada. Precisamente por eso, soy trabajadora social. Mi deber es ayudarla. Nosotros la ayudamos, somos su familia. La palabra familia sonó como el cerrojo de una celda. Carmen intentó mirar por encima de su hombro, hacia la penumbra del pasillo. Antonio no se movió. Era una montaña de carne y huesos. Con su permiso, dijo Carmen, dando un paso adelante. La mano de Antonio se movió, rápida como una serpiente. No la tocó. Solo bloqueó el paso. No tiene mi permiso. La sonrisa se había ido. Sus ojos, ahora, eran pequeños y duros, como piedras. En ese momento, Estela apareció detrás de él. Sus manos retorcían el delantal. «Por favor, señorita», suplicó. «Váyase. Nos está causando problemas». «El problema no soy yo», respondió Carmen, sin quitarle la vista a Antonio. «El problema está dentro de esta casa». Se escuchó un ruido en el piso de arriba. Un golpe sordo, como algo que cae. Todos miraron hacia el techo. Por un instante, la máscara de Antonio se resquebrajó. Una sombra de pánico cruzó su rostro. Fue solo un segundo, pero Carmen lo vio. «¿Qué fue eso?», preguntó ella. «El viento», dijo Antonio, recuperando la compostura. «No hay viento», replicó Carmen. Se hizo un silencio espeso, cargado de electricidad. Carmen sabía que era ahora o nunca. Con un movimiento rápido, empujó a Antonio a un lado. No era fuerte, pero lo tomó por sorpresa. Corrió por el pasillo. «¡Sofía!», gritó. La casa olía a humedad, a tristeza encerrada, a comida vieja. Era el olor de la desesperanza. Vio una escalera. Empezó a subir. Antonio la alcanzó en el tercer escalón, la agarró del brazo. Su agarre era de acero. Doloroso. «Suélteme», gritó Carmen. «Largo de mi casa», rugió él. Su voz era un trueno, pero Carmen ya lo había visto. Al final del pasillo de arriba, una puerta estaba entreabierta, y en esa rendija de luz vio a Sofía. Estaba de pie, temblando. Llevaba un vestido viejo, descolorido, demasiado grande para su cuerpo frágil. Su pelo era una maraña sin vida, y en su rostro había un hematoma, un moretón oscuro, violáceo, que se extendía desde el pómulo hasta la sien. Sus ojos se encontraron con los de Carmen. No había miedo en ellos. El miedo es para quien todavía tiene esperanza. En los ojos de Sofía solo había un vacío infinito, una rendición total. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La imagen se grabó en su mente, a fuego. El moretón, el vestido, el vacío. Antonio la arrastraba escaleras abajo. Sus uñas se clavaban en la carne de su brazo. Estela lloriqueaba en la puerta. «Te lo dije, Antonio, te lo dije». Un hermano de Sofía, que había llegado de visita, observaba la escena desde el salón, con los brazos cruzados, sin expresión. No hizo nada. Antonio la empujó fuera de la casa, con tanta fuerza que Carmen tropezó y cayó al suelo polvoriento. Se raspó las rodillas, las palmas de las manos. El dolor era agudo. Pero no era nada comparado con el dolor que sentía en el alma. Antonio se paró en el umbral. Su pecho subía y bajaba con furia. Ya no había sonrisa. No había máscara. Solo odio puro. «No vuelva por aquí», siseó. Las palabras eran navajas. «Esto es un asunto de familia. Si la vuelvo a ver cerca de mi casa o de mi hija, se va a arrepentir». «Se lo juro». La puerta se cerró de un portazo. El sonido retumbó en la calle silenciosa, como un disparo. Carmen se quedó en el suelo, temblando, no de miedo, de rabia, de impotencia. Su brazo ardía, sus rodillas sangraban, pero todo lo que podía ver era el rostro de Sofía, el vacío en sus ojos,
Se levantó. El polvo se pegaba a la sangre de sus heridas. Miró la casa azul. Ahora era una fortaleza, una prisión. Y ella tenía la llave, la verdad. Caminó. No supo cómo llegó a la estación de policía. Sus piernas se movían por instinto. La estación olía a café rancio y a justicia aplazada. Un oficial joven, con acné y una mirada de aburrimiento crónico, estaba detrás de un mostrador de vidrio. Carmen se apoyó en el mostrador. Le faltaba el aliento. Quiero poner una denuncia, un secuestro, tortura. Las palabras salieron atropelladas. El oficial masticaba chicle. Ruidosamente, levantó la vista de una revista de deportes. La miró de arriba abajo. Vio su ropa sucia, sus rodillas ensangrentadas, su pelo revuelto. «Cálmese, señora», dijo, con un tono condescendiente. Carmen respiró hondo. Le contó todo: la casa, el encierro, el rostro de Sofía, el moretón, la amenaza de Antonio. Habló con una urgencia desesperada. El oficial escuchó, o fingió escuchar. Cuando Carmen terminó, él soltó un suspiro. «A ver, déjeme ver si entendí», dijo, recostándose en su silla. «Usted entró a una propiedad privada sin permiso, forcejeó con el dueño, y dice que la hija, una mujer de 40 años, está secuestrada por su propio padre». «No lo digo, lo vi», replicó Carmen. Su voz se quebró. «Está herida. ¿Tiene pruebas?». La pregunta la golpeó como agua fría. «Pruebas. Mi testimonio. Soy una trabajadora social». Su testimonio contra el de toda una familia. Una familia respetada. Don Antonio Morales es un pilar en esa comunidad. El hombre les consigue trabajo, les arregla los problemas. ¿Y usted llega un día y dice que es un monstruo? El oficial negó con la cabeza. Era el mismo cinismo de su supervisor. Pero peor, era el cinismo con una placa y una pistola. «Mire, señorita Mendoza, ¿verdad? Esto suena a un pleito familiar, y usted se metió donde no la llamaban. Si el señor Morales la empujó, bueno, usted se metió en su casa. Pero la hija es mayor de edad. Si tiene un problema, puede venir y denunciar ella misma». La lógica era tan absurda, tan cruel, que Carmen sintió náuseas. Sofía no podía ni mirar a los ojos. ¿Cómo iba a ir a una estación de policía a denunciar a su padre? Era una burla. El oficial bostezó. Un bostezo largo, ruidoso. No se molestó en cubrirse la boca. Empujó un formulario a través de la ventanilla. «Mire, lo que sí puede hacer es levantar un acta por lesiones, por el empujón. Llene esto. Pero le advierto que él también puede denunciarla a usted. Por allanamiento de morada, el sistema no buscaba justicia. Buscaba protegerse a sí mismo. Buscaba la ruta más fácil, la que generara menos papeleo. El horror de Sofía no encajaba en ninguna casilla. Carmen miró el formulario. Las letras se veían borrosas a través de sus lágrimas de frustración. Sintió un frío glacial en el pecho. Estaba sola, completamente sola. El sistema, la ley, la comunidad, todos le habían dado la espalda. Peor aún, se habían puesto del lado de él, protegían al monstruo y condenaban a la víctima al silencio eterno. Salió de la estación. El sol le lastimaba los ojos. Arrugó el formulario en su puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se detuvo en medio de la acera. La gente pasaba a su lado, riendo, hablando por teléfono, viviendo sus vidas. Nadie veía a la mujer con las rodillas ensangrentadas y el alma rota. Nadie sabía que el infierno existía, y estaba en una casa azul, a plena luz del día, protegido por todos. La impotencia tiene un sabor, amargo, metálico.
es el sabor de la sangre en la boca. Carmen se sentó en la banqueta sin importarle la suciedad. El papel arrugado del formulario se clavaba en su palma. Miró sus manos. Manos de una burócrata, hechas para llenar reportes, no para derribar muros. La duda, como un veneno lento, comenzó a esparcirse por sus venas. ¿Y si tenían razón? ¿Si era solo un pleito familiar magnificado por su inexperiencia? ¿Si su ira la estaba cegando? Number, la imagen de Sofía. Esa imagen era su ancla, su verdad. El vacío en sus ojos no era producto de una discusión familiar. Era el abismo dejado por 30 años de horror. Se levantó. El dolor en sus rodillas era un recordatorio constante. Si el sistema no iba a ayudarla, ella encontraría otra manera. Había una pieza del rompecabezas que no encajaba. Los otros hijos. Los que se fueron. Los que formaron sus propias familias. Los que volvían los domingos con sonrisas falsas y la mirada baja. Ellos sabían. Tenían que saber. Carmen regresó a su pequeño apartamento. Ignoró el ardor en sus heridas. Se sentó frente a su computadora, una herramienta que el sistema le daba para generar informes inútiles. Ella la usaría para buscar grietas en el muro del silencio. Redes sociales. Buscó a los hijos de Antonio Morales, Juan, Pablo, Lucía. Sus perfiles eran una obra de teatro. Fotos de cumpleaños. Vacaciones en la playa. Cenas familiares. En todas las fotos de grupo, Antonio presidía la mesa. Sonriente. Patriarcal. El centro del universo. Estela a su lado, una sombra sonriente. Y Sofía. Sofía no estaba en ninguna. Era un fantasma digital, borrada de la historia familiar que se contaba al mundo. Carmen empezó a contactarlos, uno por uno. Un mensaje simple, directo. Soy Carmen Mendoza, trabajadora social. Necesito hablar con usted sobre su hermana, Sofía. Es urgente. La respuesta fue un silencio digital. Horas de silencio. La noche cayó. La pantalla de la computadora iluminaba su rostro tenso. Esperaba. Justo cuando estaba a punto de rendirse, llegó una notificación. Juan. El hijo mayor. Su respuesta fue una sola línea. Fría. Cortante. No se meta en asuntos de familia. El mismo guión. La misma muralla. Carmen sintió una oleada de frustración. Escribió de nuevo. Su hermana está en peligro. Vi un golpe en su cara. Esperó. 10 minutos. 20. El cursor parpadeaba en la pantalla. Un latido rítmico. Impaciente. La respuesta de Juan llegó. A veces se cae. Es torpe. Déjenos en paz. A veces se cae. Una mentira tan delgada como el papel. Una excusa patética para justificar lo injustificable. Carmen sintió asco. No era solo miedo. Era complicidad activa. Estaban protegiéndolo. A él, no a ella. Probó con Pablo, el segundo hijo. Su respuesta fue más agresiva. Si vuelve a contactar a mi familia, la voy a denunciar por acoso. Mi padre es un buen hombre. Usted es una mentirosa. Cada palabra era un ladrillo más en el muro. Quedaba una. Lucía, la hija menor, la que se había casado y mudado a otra ciudad. Carmen le envió el mismo mensaje y esperó. El silencio de Lucía era diferente. No era hostil. Se sentía pesado, lleno de cosas no dichas. Pasó 1 hora, 2. Carmen se frotó los ojos. El cansancio era un peso sobre sus hombros, y entonces la respuesta. No puedo hablar por aquí. Nos vemos mañana, a las 10 de la mañana, en el café de la parroquia, en el centro. Venga sola. Un destello de esperanza. Una grieta en el muro. Carmen sintió que su corazón daba un vuelco. Era peligroso. Podía ser una trampa, pero era su única opción. Aceptó. Al día siguiente, Carmen llegó al café media hora antes.
Escogió una mesa en un rincón, desde donde podía ver la puerta. Sus manos sudaban. Cada vez que la puerta se abría, su pulso se aceleraba. A las 10 en punto, entró una mujer. 30 y tantos años, bien vestida, con un bolso caro. Miró a su alrededor, nerviosa. Era Lucía. Tenía los mismos ojos que Antonio, pero en ella no había dureza. Había una tristeza infinita. Vio a Carmen. Dudó un segundo, y luego caminó hacia la mesa. Se sentó sin decir palabra. Pidió un café negro. Sus manos temblaban ligeramente al tomar la taza. No miraba a Carmen a los ojos. Miraba por la ventana, a la gente que pasaba. No debería estar aquí, dijo en un susurro. Gracias por venir, respondió Carmen con la voz suave. No vine a ayudarla, dijo Lucía, tajante. Vine a decirle que se detenga. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué lo protegen? Lucía finalmente la miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Usted no entiende. No sabe cómo es él. Vi lo que le hizo a Sofía. Vi lo que le hizo a usted. Lucía se estremeció. Mi padre nos dio todo, dijo, como si recitara una lección aprendida. Una casa, comida, educación. Nos sacó de la miseria y a cambio les pidió el alma. La frase quedó flotando entre ellas. Lucía bajó la mirada. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La secó con rabia. Sofía nació diferente, continuó. Era frágil, callada. Mi padre decía que tenía que protegerla del mundo. La protegió encerrándola. Al principio no era así, dijo Lucía. Su voz temblaba. Cuando éramos niños, era un buen padre. Nos llevaba al parque, nos contaba cuentos. Hizo una pausa, perdida en un recuerdo doloroso. Luego, algo cambió. Se volvió más estricto, más posesivo. Especialmente con Sofía. ¿Cuándo empezó?, preguntó Carmen, con delicadeza. Lucía se mordió el labio. No lo sé. Yo era muy pequeña. Solo recuerdo que Sofía dejó de jugar conmigo. Se encerraba en su cuarto. Lloraba por las noches. ¿Y tu madre? Mi madre aprendió a no ver, a no oír. Es su forma de sobrevivir. ¿Y ustedes? ¿Tus hermanos? Lucía suspiró. Un sonido que contenía 30 años de dolor. Cuando creces en una casa así, aprendes las reglas muy rápido. Regla número 1, no hacer enojar a papá. Regla número 2, lo que pasa en casa, se queda en casa. Regla número 3, Sofía es su responsabilidad, no la nuestra. Carmen la escuchaba y sentía una mezcla de compasión y horror. No eran monstruos, eran víctimas también. Víctimas que se habían convertido en guardianes de su propia jaula. Él los controla, dijo Carmen. Nos quiere, corrigió Lucía. A su manera. Una manera torcida, enferma, pero nos quiere. Y si usted lo ataca, nos está atacando a nosotros. Yo no lo estoy atacando. Estoy tratando de salvar a tu hermana. No la puede salvar. La voz de Lucía se quebró en un sollozo ahogado. Nadie puede. Lo hemos intentado. Carmen se inclinó sobre la mesa. ¿Qué intentaron? Lucía miró a su alrededor, aterrorizada. Bajó la voz hasta convertirla en un murmullo casi inaudible. Hace 10 años, mi hermano Juan intentó llevársela. Aprovechó que mi padre estaba de viaje. Tenía un apartamento listo para ella. Un trabajo. ¿Qué pasó? Sofía no quiso irse. Se aferró a la puerta de su cuarto. Gritaba. Decía que no podía dejarlo. Que él la necesitaba. La revelación dejó a Carmen helada. Le ha lavado el cerebro. Es más que eso, dijo Lucía. Es su mundo entero. Fuera de esa casa no hay nada para ella.
Le tiene más miedo a la libertad que a la prisión. La desesperación era un pozo sin fondo. Y mi padre se enteró, continuó Lucía. Cuando volvió, fue terrible. Le dio una paliza a Juan, delante de todos nosotros. Nos dijo que si volvíamos a intentar algo así, nos repudiaría. Nos quitaría todo. El dinero, dijo Carmen. Lucía asintió, avergonzada. El negocio familiar, las casas en las que vivimos, todo está a su nombre. Si él cae, todos caemos. El chantaje perfecto. No solo emocional, económico. Los tenía atrapados en una red de oro y miedo. Por eso le pido que pare, suplicó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Va a empeorar las cosas para ella. Él se desquitará con Sofía. Cada vez que usted golpea la puerta, él la golpea a ella. La verdad de esa frase fue como un puñetazo en el estómago para Carmen. Su lucha estaba causando más dolor. Su intento de rescate se había convertido en un instrumento de tortura. Se quedó en silencio. El ruido del café, las risas de otras mesas, todo parecía lejano, irreal. Estaba atrapada. Si actuaba, Sofía sufría. Si no hacía nada, Sofía sufría. Era un juego macabro. Y ella no conocía las reglas. Váyase, dijo Lucía poniéndose de pie. Olvídese de nosotros. Es lo mejor para todos. Dejó unos billetes sobre la mesa y se fue. Sin mirar atrás, Carmen la vio desaparecer entre la multitud. Una mujer elegante huyendo de su propia historia. Se quedó sola, con un café frío y una verdad insoportable. No podía salvar a Sofía desde fuera. Y no podía entrar. La familia era una fortaleza impenetrable. Unida no por amor, sino por un terror compartido. Y en el centro de todo, Antonio Morales, el rey, el dios, el carcelero, sonriendo al mundo, mientras su creación se pudría en silencio, en una habitación del segundo piso. Carmen se quedó sentada. La silla era dura. El café, un charco negro y frío. El murmullo del mundo exterior era un ruido sordo, sin sentido. Lucía se había ido. Se había llevado la última pizca de esperanza. Cada vez que usted golpea la puerta, él la golpea a ella. La frase era un eco, un clavo ardiendo en su cerebro. Su lucha, su justicia, su ira, todo se había convertido en un arma contra la persona que intentaba salvar. Era un fracaso absoluto, perfecto, devastador. Se levantó. Sus piernas se sentían pesadas, como si caminara bajo el agua. Dejó el dinero en la mesa. Salió a la calle. El sol seguía brillando. La vida seguía su curso indiferente. Caminó hacia la oficina. Cada paso era una rendición. Abrió la puerta de cristal. El aire acondicionado era un soplido gélido. Su supervisor, el señor Robles, la vio entrar. Estaba inclinado sobre unos papeles, con la misma expresión de tedio perpetuo. Levantó la vista. Observó el rostro de Carmen, su postura derrotada. Una media sonrisa, cínica y triunfal, se dibujó en sus labios. «Ah, Mendoza», dijo. Su voz destilaba una falsa amabilidad. «Veo que ha vuelto al mundo real. A veces, la lección más importante es aprender qué batallas no se pueden ganar». No esperó respuesta. Volvió a sus papeles. «Cierre ese caso», añadió sin mirarla. «Tenemos trabajo de verdad que hacer». Carmen fue a su cubículo. Un pequeño espacio gris, impersonal. Se sentó. Encendió la computadora. Abrió el archivo. Familia Morales. En la pantalla, el rostro de Sofía la miraba desde una vieja fotografía de identificación. Una foto de hacía 20 años. Incluso entonces, sus ojos estaban vacíos. Carmen colocó sus dedos sobre el teclado. Le temblaban. Escribió la sentencia. La mentira oficial.
Caso cerrado por falta de elementos. No se aprecian indicadores de riesgo. La familia se niega a cooperar. Cada palabra era una traición. Una palada de tierra sobre la tumba de Sofía. Presionó guardar, luego enviar. Y sintió cómo algo dentro de ella se rompía para siempre. El sistema había ganado. No con violencia, ni con amenazas, con algo mucho peor, con su propia lógica aplastante y burocrática. Había convertido el horror en un expediente cerrado, archivado, olvidado. Pero el horror no se archiva, solo se pudre, crece en la oscuridad. La historia de la Casa Azul no empezó con la llegada de Carmen. Empezó 30 años antes, con el sonido de una llave girando en una cerradura. Antonio Morales no siempre fue un monstruo. O quizás el monstruo siempre estuvo ahí, dormido, esperando. En los años 80 era solo un hombre. Un obrero fuerte, trabajador. Un hombre que creía en el sudor de su frente. Se casó con Estela. Tuvieron hijos, una vida normal, dura, pero normal. Él era el proveedor, el protector, el rey de su pequeño castillo, pero su castillo era humilde y el reino incierto. Entonces llegó la crisis. El año 1989. La fábrica donde había trabajado toda su vida cerró. De un día para otro, Antonio Morales dejó de ser el proveedor. Se convirtió en un hombre más en la fila del desempleo. La humillación fue un golpe brutal. Un hombre definido por su fuerza y su trabajo, de repente, no era nada. Buscó otros empleos. Hizo trabajos esporádicos. Pero la sensación de control, de poder, se había ido. El mundo exterior se había vuelto hostil, incontrolable. Y un hombre como Antonio no puede vivir sin control. Así que empezó a construir un nuevo reino. Uno donde él seguiría siendo el rey absoluto, dentro de las 4 paredes de su casa. Su ira, su frustración, su miedo a la impotencia, todo se volcó hacia adentro, hacia su familia. Se volvió más estricto, más exigente. Sus palabras se hicieron más duras, sus silencios más largos. Sus manos, antes usadas para construir, ahora se cerraban en puños con facilidad. Estela fue la primera en sentir el cambio. Su marido, antes su compañero, se convirtió en su guardián. Controlaba el dinero, a sus amigos, su tiempo. Ella aprendió a obedecer, a no preguntar, a caminar de puntillas. El miedo es un maestro rápido. Los hijos también lo aprendieron. Juan, Pablo, Lucía. Aprendieron que el amor de su padre era condicional, basado en la obediencia ciega. Cualquier desafío, por pequeño que fuera, se castigaba. No siempre con golpes. A veces con un silencio helado que podía durar semanas. Un silencio que gritaba más que cualquier insulto. Y luego estaba Sofía. Ella tenía 10 años cuando el mundo de Antonio se derrumbó. Era una niña callada, soñadora. Le gustaba dibujar pájaros y tenía una voz dulce cuando cantaba canciones que aprendía en la escuela. Era frágil. Y en su fragilidad, Antonio no vio belleza. Vio un objeto, algo que le pertenecía por completo, algo que nunca lo abandonaría, que nunca lo desafiaría, que nunca lo haría sentir impotente. El abuso no comenzó de repente. Fue una invasión lenta, progresiva. Primero fueron las palabras. Eres tonta. No sirves para nada. Nadie te va a querer nunca, solo yo. Palabras susurradas por la noche. Gotas de veneno que horadaron su autoestima. Luego, el aislamiento. Dejó de poder ir a casa de sus amigas. Esas niñas son una mala influencia. Dejó de poder salir a jugar a la calle. El mundo es un lugar peligroso para una niña como tú. Dejó de cantar.
Tu voz es fea. Me molesta. Poco a poco su mundo se fue encogiendo, hasta que su único horizonte fue la ventana de su habitación. Estela lo vio. Claro que lo vio. Vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su hija. Vio cómo el cuerpo de su hija se encogía cada vez que el padre cruzaba el umbral. Una noche, lo oyó con claridad. Un sollozo ahogado desde la habitación de Sofía y la voz de su esposo. Baja, cargada de amenaza. El corazón de Estela se volvió un bloque de hielo. Se incorporó, caminó hasta la puerta del cuarto y apoyó la mano en el picaporte. Y se detuvo. El miedo la paralizó. Miedo a él. Miedo a lo que le haría. Miedo a perderlo todo. Su casa, sus otros hijos, la poca estabilidad que le quedaba. Y en ese momento de cobardía, eligió. Eligió su propia seguridad por encima de la de su hija. Volvió a la cama. Se tapó la cabeza con la almohada y pretendió no oír nada. Esa noche, Estela murió y nació la cómplice. La primera vez que la tocó, Sofía tenía 12 años. Fue después de esa noche, como si él supiera que ya nadie iba a intervenir, que el último guardián había abandonado su puesto. No hay palabras para describir ese horror, la traición definitiva, el robo del alma. Sofía no gritó, no lloró. Se quedó inmóvil. Su cuerpo estaba allí, pero ella se fue, a un lugar muy lejano dentro de su mente, un lugar frío y silencioso, donde nadie podía tocarla, y nunca más volvió del todo. Después de eso, la casa se convirtió en un escenario. Por el día, una familia normal. Antonio salía a buscar trabajo. Los niños iban a la escuela. Estela limpiaba. Pero la procesión iba por dentro. Los hermanos mayores, Juan y Pablo, empezaron a entender. Veían las miradas, sentían la tensión, aprendieron a desviar la vista, a hacer ruido, a no estar en casa. Huir fue su mecanismo de supervivencia. Sofía dejó la escuela. Está muy enferma, le dijo Antonio a la directora. Una enfermedad del alma. Se encerró en su habitación. Su único contacto con el mundo era él, su carcelero, su Dios, su todo. Él le traía la comida, él le elegía la ropa, él controlaba cada segundo de su existencia. Y por la noche la visitaba, para recordarle a quién pertenecía. Así pasaron los años. 30 años. Los hermanos crecieron y se fueron. Construyeron sus propias vidas sobre los cimientos podridos de su infancia, pero nunca escaparon del todo. El chantaje de Antonio los mantenía atados. El miedo a que el secreto saliera a la luz. El miedo a que el mundo viera lo que eran. Los hijos del monstruo. Los hermanos de la víctima silenciosa. Los guardianes de la jaula. En esa jaula, Sofía siguió adelante como pudo, o lo que quedaba de ella. Una mujer de 40 años con una mente detenida en los 12. Su realidad cotidiana era el maltrato. Su único afecto, el del agresor. Cuando todo te es arrebatado, te aferras a lo único que permanece. Aunque sea una mano que hiere, aunque sea una voz que deshace por dentro. Porque el silencio que hay más allá, el vacío de la nada, es aún más aterrador. Esa era la verdad que Carmen Mendoza no podía entender. No se puede rescatar a alguien que no sabe que es prisionero. No se puede ofrecer la libertad a quien le tiene pánico a la luz del sol. Carmen cerró el caso. Pero el caso no la cerró a ella. Se convirtió en una herida abierta, un eco constante en su cabeza. Cada mañana, al despertar, el primer pensamiento era Sofía. Cada noche, al intentar dormir, el último rostro que veía era el de Sofía. Su trabajo se volvió insoportable. Cada formulario que llenaba, cada familia que visitaba, le parecía una farsa.
¿A cuántas casas azules pasaba de largo? ¿Cuántos silencios cómplices interpretaba como normalidad? El sistema, con sus procedimientos y su jerga, era un elaborado mecanismo para no ver. Empezó a cometer errores. Olvidaba citas, perdía expedientes. Su supervisor, Robles, la observaba con una mezcla de lástima y desprecio. Un día, la llamó a su oficina. «Mendoza», dijo, sin rodeos, «usted ya no está aquí. Su cabeza está en otra parte, en esa casa». Carmen no respondió. Le di una orden, y la cumplió, pero no la ha superado. Se ha obsesionado. Robles se levantó y miró por la ventana. «Le voy a dar un consejo, no como su jefe, sino como alguien que lleva 30 años en esto. Olvídelo. Por su propio bien. Hay infiernos que no podemos apagar. Si se acerca demasiado, solo consigue quemarse». «¿Y qué hacemos? ¿Dejamos que la gente arda?» La voz de Carmen era un susurro ronco. Robles suspiró. «Hacemos lo que podemos. Llenamos los papeles. Seguimos el protocolo. Y rezamos para que sea suficiente. La mayoría de las veces no lo es. Bienvenido al trabajo social». 2 semanas después, Carmen renunció. No pudo más. Entregó su credencial. En tu computadora. Su fe rota en el sistema. El día que salió de la oficina por última vez, sintió un vacío inmenso. Ya no era trabajadora social. Ya no tenía un propósito. Solo tenía una obsesión. Sofía. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una cafetería, sirviendo cafés, limpiando mesas, un trabajo anónimo que le permitía pensar y planear. Si el sistema no funcionaba, tendría que crear el suyo. Si las instituciones eran ciegas, ella sería sus ojos. Si nadie iba a hablar por Sofía, ella gritaría. Empezó a investigar. Noches enteras en vela frente a la pantalla de su vieja computadora. Leyó sobre psicología del trauma, sobre el síndrome de Estocolmo, sobre la dinámica de las familias incestuosas. Se convirtió en una experta en el horror. Cada artículo, cada testimonio, era una pieza más del rompecabezas de la familia Morales. Entendió la lealtad tóxica, el vínculo traumático, el miedo paralizante a la libertad. Comprendió que no podía simplemente rescatar a Sofía. Tenía que desmantelar el mundo entero que Antonio había construido a su alrededor. Era una tarea imposible, titánica. Y estaba sola. Un día, mientras leía un foro en línea para supervivientes de abuso, encontró un nombre. Dr. Mateo Vargas, un psiquiatra retirado, un viejo lobo de mar de la salud mental, conocido por tomar casos que nadie más quería, casos perdidos, casos como el de Sofía. Vivía a 2 horas de la ciudad. Carmen encontró su número. Marcó. El teléfono sonó 1, 2, 3, 4 veces. Cuando estaba a punto de colgar, una voz grave y cansada respondió. «¿Diga?» Carmen habló. Habló sin parar durante casi media hora, vomitando toda la historia. La casa, la familia, el moretón, el silencio, su fracaso, su desesperación. Al otro lado de la línea, solo silencio. Cuando terminó, se quedó sin aliento, esperando el rechazo, esperando otra puerta cerrada. El doctor Vargas carraspeó. «Señorita Mendoza», dijo lentamente, «usted no es trabajadora social, es una kamikaze». Hizo una pausa. «Me gusta eso». «¿Me ayudará?», preguntó Carmen con un hilo de voz. «No lo sé, pero quiero escuchar más». «Véngame a ver mañana». La casa del doctor Vargas era un pequeño refugio en medio del bosque, llena de libros. Olía a madera y a café. El doctor era un hombre de 70 y tantos años. Delgado, con el pelo blanco y unos ojos azules increíblemente penetrantes. Escuchó a Carmen durante horas,
sin interrumpir. Solo asentía de vez en cuando. Cuando ella terminó, él se quedó mirando un punto fijo en la pared. 30 años, murmuró. 30 años de refuerzo intermitente, de aislamiento total, de manipulación. Se levantó y caminó por la habitación. Lo que usted describe no es un secuestro simple, es un culto de una sola persona. Se detuvo frente a Carmen. Y Antonio Morales no es solo el líder, es el Dios, el creador y el destructor. Para sacarla de ahí, no necesita a la policía. Necesita una deprogramación. Y eso, señorita Mendoza, es un proceso brutal. Para ella y para quien lo intente. Estoy dispuesta a todo, dijo Carmen. El doctor la miró fijamente. ¿Incluso a fallar? Porque la probabilidad de que fallemos es de más del 90%. Es más probable que ella se suicide a que acepte nuestra ayuda. La crudeza de sus palabras la dejó sin aire. Sí, respondió. El doctor Vargas asintió, como si hubiera tomado una decisión. Bien, entonces este es el plan. No podemos ir de frente. La fortaleza es impenetrable. Tenemos que encontrar una entrada lateral, un traidor. Lucía, dijo Carmen. La hermana. Hablé con ella. Tiene miedo, pero siente culpa. La culpa es un buen punto de partida, dijo el doctor. Es una palanca. Tenemos que usarla. Pasaron las siguientes semanas diseñando una estrategia. Era una operación casi militar. El objetivo no era Antonio. Era Lucía. Carmen la contactó de nuevo. No con amenazas ni súplicas. Con información. Le enviaba artículos, testimonios anónimos de otros hermanos de víctimas. Pequeñas semillas de duda. Pequeños martillazos contra el muro de su negación. Al principio, Lucía no respondía. Pero Carmen sabía que estaba leyendo. Lo sentía. El punto de quiebre llegó un mes después. Era el cumpleaños de Sofía. Lucía publicó una foto en sus redes sociales. Una foto antigua. De cuando eran niñas. Las dos, sonriendo, con trenzas. El pie de foto era una sola palabra. Perdóname. Era la grieta que estaban esperando. Carmen la llamó. Lucía contestó al primer timbrazo. Estaba llorando. No puedo más, sollozó. Anoche soñé con ella. Soñé que me preguntaba por qué la había dejado sola. No es tarde para ayudarla, dijo Carmen. Su voz era un bálsamo. ¿Cómo? Él es demasiado poderoso. Nos destruirá. No si lo hacemos juntas, no si tenemos un plan. Le habló del doctor Vargas, de la deprogramación, de la posibilidad, por pequeña que fuera, de recuperar a su hermana. Por primera vez, en la voz de Lucía, Carmen escuchó algo más que miedo. Escuchó una chispa de coraje. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. El plan era arriesgado y dependía de un acto de traición supremo. Lucía tenía que conseguir pruebas. Pruebas irrefutables. Algo que el sistema no pudiera ignorar. Que ningún oficial aburrido pudiera archivar. Una grabación de la voz de Antonio o, si era posible, de la voz de Sofía. Lucía regresó a la casa de sus padres, con el pretexto de una visita. En su bolso, una pequeña grabadora digital. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que lo oyeran. La casa estaba igual, el mismo silencio opresivo. Antonio la recibió con su sonrisa de siempre. Estela, con su mirada vacía. Sofía estaba en su cuarto, como siempre. Lucía subió. Su mano temblaba al tocar el pomo de la puerta del cuarto de su hermana. «Sophie», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Silencio. Abrió la puerta. Sofía estaba sentada en el borde de la cama, mirando la pared. La habitación era una celda, sin cuadros, sin libros,
Solo una cama y una cómoda. La ventana estaba cerrada. «Hola, Sophie», dijo Lucía, luchando por mantener la voz firme. Sofía no se movió. Lucía se sentó a su lado. Activó la grabadora en su bolso. «Te extraño», susurró Lucía. «¿Te acuerdas cuando jugábamos en el jardín?» Sofía parpadeó. Lentamente. Fue la única reacción. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Antonio. Su rostro era una máscara de furia. «¿Qué estás haciendo aquí?», rugió. Vio la cercanía entre sus hijas, y algo en su mente enferma se retorció. Celos. Posesión. «Te dije que la dejaras en paz». Agarró a Lucía del brazo y la levantó. «Papá, me lastimas», gritó ella. Y entonces ocurrió el milagro. Y la tragedia. Sofía se levantó, se puso entre su padre y su hermana. «No», dijo. Su voz era un susurro, ronca por el desuso, pero clara. A ella no. Miró a su padre, por primera vez en 30 años. Lo miró a los ojos, y en esa mirada hubo un destello, no de odio, no de miedo, de desafío. Fue un instante, un segundo de lucidez en un océano de niebla. Antonio se quedó paralizado, sorprendido por esa rebelión inesperada, y en su sorpresa, reaccionó de la única manera que sabía, con violencia. Levantó la mano y la abofeteó a Sofía. El sonido de la bofetada resonó en la habitación silenciosa. Sofía cayó al suelo. No hizo ningún ruido. Simplemente se acurrucó en el suelo y volvió a su silencio. El destello se había apagado. Lucía gritó, un grito de puro horror. Antonio la miró. «Ahora lárgate», siseó. «Y no vuelvas nunca más». La arrastró fuera del cuarto, fuera de la casa. Lucía corrió sin mirar atrás, con el sonido de la bofetada grabado en su alma, y con la prueba que necesitaban, zumbando en su bolso. La voz de Sofía, y el sonido de la mano de su padre impactando su rostro. Era la llave que abriría la jaula, o que los destruiría a todos. Carmen la esperaba en un coche a 2 calles de distancia. Lucía entró, temblando, pálida como un fantasma. Le entregó la grabadora. «Lo tengo», dijo. «Lo tengo todo». Y se derrumbó, llorando. Por su hermana, por su padre, por su vida rota. Carmen la abrazó. No dijo nada. Solo encendió el motor. Y condujo hacia el último bastión de esperanza que les quedaba. El despacho de un fiscal que, según el doctor Vargas, todavía creía en la justicia. Era su última carta, su única carta, contra 30 años de silencio. El despacho del fiscal olía a ley y a café caro. No había polvo en los estantes, no había papeles desordenados. El hombre detrás del escritorio, el fiscal Ricardo Jiménez, era joven, demasiado joven, pensó Carmen al principio. Pero sus ojos eran viejos, ojos que habían visto la oscuridad y no se habían acostumbrado a ella. Carmen y Lucía se sentaron frente a él. Lucía temblaba como una hoja. Carmen colocó la pequeña grabadora sobre la mesa de madera pulida. El silencio en la habitación era absoluto. «Fiscal Jiménez», comenzó Carmen. «Antes de decir nada, quiero que escuche algo». Presionó el botón de reproducir. La pequeña grabadora llenó el lujoso despacho con el sonido crudo de la realidad. La voz de Lucía, temblorosa. «Te extraño». El silencio. Y luego, el milagro. La voz de Sofía. Un susurro que atravesó el alma. A ella no. Un segundo de silencio premonitorio. Y después, el golpe. Seco. Violento. El sonido inconfundible de la carne contra la carne. Seguido por el grito ahogado de Lucía. Jiménez cerró los ojos con fuerza. Un músculo en su mandíbula se tensó. No dijo nada. Carmen detuvo la grabación.
El silencio que siguió fue más pesado que el de la Casa Azul. El fiscal abrió los ojos. Miró a Lucía. Su rostro era una mezcla de compasión y furia controlada. Señora Morales, dijo. Su voz era grave, firme. ¿Está dispuesta a testificar esto bajo juramento? Lucía miró a Carmen, quien asintió lentamente. Luego miró al fiscal. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz, cuando habló, fue clara. Sí. No hubo más preguntas inútiles. No hubo formularios. No hubo miradas de aburrimiento. El fiscal Jiménez levantó el teléfono. Dio órdenes, claras, precisas, inapelables. Por primera vez, el sistema no fue un muro, fue un ariete. Se movió con una velocidad y una fuerza que Carmen nunca creyó posible. Una orden de cateo. Una orden de arresto por privación ilegal de la libertad y lesiones. Patrullas. Paramédicos. Una psicóloga especializada en trauma. Todo se puso en marcha en menos de una hora. El atardecer teñía de naranja el cielo cuando volvieron a esa calle. Esta vez, Carmen no estaba sola. Estaba en el asiento trasero de un coche sin insignias, siguiendo a dos patrullas. Lucía estaba a su lado, aferrada a su mano. La calle, usualmente silenciosa, se despertó. Los vecinos salieron de sus casas. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y miedo. Vieron las patrullas detenerse frente a la Casa Azul. Vieron a los policías, con chalecos antibalas, tomar posiciones. El pacto de silencio se hizo añicos con el sonido de las sirenas apagadas. Un oficial golpeó la puerta con la culata de su rifle. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». La respuesta fue el silencio. Derribaron la puerta. El estruendo fue el sonido de un mundo que se derrumba. Los policías entraron. Carmen y la psicóloga, la doctora, Salas esperaron en la puerta. Se oyeron gritos adentro. La voz de Antonio, llena de incredulidad y rabia. «No tienen derecho. Es mi casa. Es mi familia». La voz de Estela, un chillido agudo de pánico. La voz firme de los oficiales. 10 minutos después, lo sacaron. A Antonio, esposado. Su rostro, por lo general sonriente y seguro, estaba descompuesto por el odio. Cuando vio a Lucía parada junto a Carmen, entendió. Sus ojos se clavaron en su hija. «¡Traidora!», gritó. La palabra era puro veneno. «Me has destruido a esta familia». Lucía no apartó la mirada. Sostuvo la mirada de su padre. Y por primera vez en su vida, no sintió miedo, solo una pena inmensa. Luego sacaron a Estela. Se había desmayado. 2 paramédicos la llevaban en una camilla. Su rostro era una máscara de cera. La cómplice, finalmente, había colapsado bajo el peso de su propio silencio. Los hermanos, Juan y Pablo, llegaron poco después, alertados por los vecinos. Vieron la escena, a su padre esposado, a su madre en una camilla, y sus rostros reflejaron la misma vergüenza cobarde que habían llevado durante 30 años. Ahora era el momento, el más difícil. La doctora, Salas, se volvió hacia Carmen. «Vamos», dijo. Subieron la escalera. El pasillo olía a miedo. La puerta del cuarto de Sofía estaba abierta. Ella estaba en el suelo, en un rincón, hecha un ovillo, como un animal herido. No miraba a nadie. Se mecía lentamente hacia adelante y hacia atrás. La doctora. Salas se arrodilló a una distancia prudente. Comenzó a hablarle, con una voz increíblemente suave. «Sofía, mi nombre es Ana. Estamos aquí para ayudarte. Estás a salvo». Sofía no reaccionó. El mundo exterior ya no existía para ella. «Tenemos que llevarte a un lugar seguro», continuó la doctora. Cuando un paramédico dio un paso hacia ella,
Sofía levantó la cabeza y gritó. No fue un grito humano, fue el sonido de un alma desgarrada. Un grito que llevaba 30 años de dolor contenido. Se arrastró hacia atrás, golpeando la pared. ¡No! ¡Papá! ¡Papá! Llamaba a su carcelero. Llamaba a su Dios. Carmen sintió que se le partía el corazón. Esto no era un rescate, era un secuestro. Le estaban arrancando de lo único que conocía. Le estaban robando su infierno familiar, porque el cielo desconocido era infinitamente más aterrador. Tuvieron que sedarla, suavemente, con cuidado. Pero fue necesario. La sacaron en una camilla. Sus ojos estaban cerrados, pero las lágrimas se deslizaban por sus sienes. Mientras la subían a la ambulancia, Carmen vio a los vecinos, mirando, murmurando. En sus ojos no había compasión, había juicio. Pobre don Antonio, escuchó decir a una mujer. Tanto que hizo por el barrio. Y sus propias hijas lo traicionan. El mundo estaba al revés. Carmen sintió ganas de gritarles, pero no tenía fuerzas. Solo vio cómo la ambulancia se alejaba, llevándose a Sofía hacia un futuro tan incierto como la noche que caía, y ese podría haber sido el final de la historia. Un final agridulce, una victoria que se sentía como una derrota. Pero la realidad nunca es tan simple. Antonio Morales fue condenado. La grabación, el testimonio de Lucía, las pruebas médicas del estado de Sofía. Fue todo abrumador. Le dieron la pena máxima. En la cárcel dejó de ser el rey. Se convirtió en un viejo más, un número. Despojado de su poder, se marchitó. Murió 2 años después, de un infarto. Solo. En su celda. Su reino se había reducido a 2 metros de hormigón. La familia se desintegró. Estela se fue a vivir con unos parientes lejanos. Nunca volvió a hablar con sus hijos. Murió en silencio, como había vivido. Juan y Pablo vendieron la casa azul. Repartieron el dinero. Y no se volvieron a hablar. La culpa y la vergüenza eran un veneno que había corroído los últimos lazos que los unían. Lucía fue la única que quedó, atrapada entre el alivio y una culpa que la acompañaría siempre. La culpa de la superviviente, la carga de la traidora que hizo lo correcto. Y Sofía, su camino fue el más largo, el más duro. Los primeros meses en la clínica psiquiátrica fueron un infierno. No hablaba, no comía, pasaba horas meciéndose, perdida en su mundo interior. El doctor Vargas trabajó con ella, con una paciencia infinita. No intentó forzarla a hablar del pasado, intentó construir un presente. Un día, le llevó un pequeño teclado electrónico, lo dejó en su habitación y se fue. Sofía lo ignoró durante semanas, pero una tarde, la doctora Salas la encontró sentada frente a él. Con un dedo, temblando, presionó una tecla. Do. El sonido fue limpio, puro. Presionó otra, re, y luego otra, m, y sus dedos, torpes al principio, comenzaron a moverse. No tocaba una melodía conocida. Tocaba lo que sentía. Notas disonantes. Acordes tristes. Pero era música. Su música. Era su voz renaciendo de las cenizas. Fue el primer paso. La recuperación de Sofía no es una línea recta. Es un laberinto de días buenos y días terribles. Hay momentos en los que todavía llama a su padre. Hay noches en las que todavía llora en silencio. Pero también hay momentos en que se sienta al piano y toca. Y a veces, muy rara vez, sonríe. Una sonrisa pequeña, frágil, como una flor que crece en una grieta del asfalto. Vive en un hogar protegido, con otras mujeres que, como ella, están aprendiendo a vivir de nuevo. Está aprendiendo a leer, a elegir su propia ropa, a decir no.
Está aprendiendo a ser libre. Y la libertad, a veces, duele más que las cadenas. La casa azul de la calle Polvorienta fue vendida. Los nuevos dueños la pintaron de blanco, un blanco brillante, limpio. Pero los vecinos más viejos dicen que por la noche, cuando el viento sopla, todavía se puede oír el eco de un llanto. El fantasma de un dolor que se niega a ser olvidado. Esta historia no tiene moraleja, solo tiene una pregunta. Una pregunta que todos deberíamos hacernos cuando cerramos las ventanas para no oír los gritos del vecino. Cuando desviamos la mirada para no ver el moretón. Cuando decidimos que no es nuestro problema. ¿Con cuántos ladrillos de nuestro silencio construimos las prisiones de los demás? Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.